Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. La Cato, deja tu huella. A continuación les daremos una presentación acerca de los tributos y sus clases. Esta presentación es realizada por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, de la carrera de Contabilidad y Auditoría con la cátedra de Principios Básicos Tributarios. En esta presentación intervendrán estudiantes de segundo semestre, los cuales son Naomi López y Marilyn Suárez. Los tributos y sus clases. En esta intervención se hablará acerca de la cuantificación de tributos, exoneraciones y obligaciones de los contribuyentes. Para pasar a hablar acerca de una cuantificación de tributos, se hablará primero acerca del Código Tributario. La normativa de Código General, esto es, los derechos, obligaciones y procedimientos relacionados con la gestión tributaria en un país, para todo tipo de tributos está establecido en el Código Tributario. Artículo 1. Ámbito de aplicación. Los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicará a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Para estos efectos, entendiéndose por tributo los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. En el artículo 5, principios tributarios, el régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y retroactividad. Los principios de contabilidad de aceptación general son un cuerpo de doctrinas y normas asociados con la contabilidad que sirven para la explicación de las actividades corrientes y actuales, de guía en la sección de convencionalismos o procedimientos aplicados por los profesionales de la contaduría pública en el ejercicio de sus actividades. Les hablaremos ahora acerca de la cuantificación. Este principio ratifica las definiciones de la contabilidad como una ciencia que expresa en términos de dinero hechos económicos que afectan una entidad. Sin la determinación de las cifras, todas las decisiones generales carecerían de un soporte mínimo. Unidad de medida de la cuantificación. Todas las transacciones son cuantificadas en términos de dinero para poder ser registradas en los libros y por ser el bien por excelencia patrón común de medida, al cual pueden ser convertidos los activos, pasivos y el patrimonio de una entidad. El énfasis en aspecto económico. Sabiendo que la contabilidad es una ciencia cuantitativa y por esta razón el énfasis debe estar dirigido principalmente a la evaluación de las cifras y no a la forma en la cual se realizan las transacciones. El aspecto económico debe estar por encima de cualquier circunstancia o situación, por lo cual la contabilidad mide necesariamente los valores financieros que son generados por las transacciones de carácter económico. Por ejemplo, el registro de cualquier transacción hace referencia a este principio, como las ventas, compras, pago de gastos, etc., que son demás cuentas que uno registra en la contabilidad. Cuantificación. Todas las operaciones registradas, todos los estados financieros que se establecen, deben estar expresados en una unidad de medida específica, que en el caso de nuestro país, Ecuador, es el dólar, la unidad de medida por excelencia. Tenemos también otros ejemplos, como en España el euro, en Venezuela los bolívares y en Perú los soles. Reglamento para la aplicación del régimen tributario interno. Para esto les vamos a dar una explicación acerca de qué es la Ley Orgánica de Régimen del Tributo Interno.
Esta obra agrupa las formas legales de carácter tributario como son las leyes orgánicas de régimen tributario interno, su reglamento, también la normativa referente al impuesto sobre tierras rurales, impuesto de salida de divisas, ley de régimen único de contribuye, su reglamento, legislación, esta que regula el ámbito de los tributos vigentes a nivel nacional, corroborada con la jurisprudencia. En el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno nos habla acerca de la cuantificación de los ingresos. Para efecto de la aplicación de la ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuentes ecuatorianas como los obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o por sociedades, se registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado, o por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedad. En el caso de ingresos en especies o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor del mercado del bien o del servicio recibido. La Administración tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en la ley, este reglamento y las resoluciones que se dicten para el efecto. Elementos de cuantificación del tributo. Sabiendo que tributo es el impuesto a pagar por el contribuyente, podemos decir el tributo de cupo o reparto. La fijación de la cuantía se da en dos fases. Primera fase, en la que se establece la suma global o cupo a recaudar por dicho concepto. Segunda fase, en la que dicha suma global será distribuida entre los diferentes sujetos afectados de acuerdo con los criterios establecidos en la norma. Tributo de cuota. La cuantía viene determinada de acuerdo con los elementos previstos en la norma. Siempre determinar la cuantía global a recaudar. A continuación les doy. Primero debemos saber qué es exonerar. Exonerar es hacer que una persona quede libre de una carga, una culpa, una obligación o un compromiso. Dentro de nuestro régimen tributario, a los contribuyentes, en la Constitución del Ecuador, sus políticas económicas y fiscales detallan las diferentes exoneraciones tributarias por tipos de actividades y contribuyentes. Su respectiva prevalencia de la norma tributaria sobre otros cuerpos legales nos ayuda a describir una evolución de las exenciones tributarias, las cuales nos permiten concluir que la política tributaria de impuestos y exoneraciones se ha basado en la búsqueda de un propósito, de satisfacer las diferentes demandas de grupos interesados, fomentando una inequidad e ineficiencia en la asignación de los recursos políticos entre los diferentes contribuyentes. También se analizan los nuevos incentivos fiscales, los cuales se aplicarán en un código de régimen orgánico de la producción y otros factores complementarios. Entre estos factores podemos encontrar una estabilidad jurídico-política, una ampliación y explotación de nuevos mercados, la eficiencia productiva y la disponibilidad de infraestructura, como también podemos encontrar una mano de obra calificada y entre otras relacionadas. Nos permite atender las solicitudes de exoneración de anticipo de un impuesto a la renta planteada por un escrito que hace llegar a las autoridades un contribuyente, siempre que se cumplan los preceptos establecidos legalmente en la normativa tributaria vigente, a través de unas ventanillas en los centros de atención del servicio a rentas internas. Este documento irá dirigido especialmente a las personas jurídicas privadas, a las personas jurídicas públicas, personas naturales ecuatorianas y personas naturales extranjeras. Para la tramitación de este documento se deberá ser dueño, propietario o encargado de una actividad económica
y poseer un registro y un número de cédula real. Obligaciones de un contribuyente. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que se debe cumplir con unas obligaciones tributarias formales que han sido impuestas por una normativa tributaria o aduanera, ya sean o no deudores de un tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. Entre estas, cada vez son más las empresas autónomas y los ciudadanos que en algún momento sufren una inspección de Hacienda, ya que la agencia tributaria cada vez dispone de más medios para contrastar las declaraciones de los contribuyentes. En este contexto, es conveniente conocer tanto los derechos que asisten al contribuyente como sus principales obligaciones, ya que las multas, recargos o intereses de mora que puede imponer la agencia tributaria pueden suponer un quebranto importante para aquellas personas físicas o jurídicas que, según inspectores de Hacienda, no cumplen con sus obligaciones tributarias. Las principales obligaciones de los contribuyentes son: número 1. Realizar el pago de una cuota tributaria, debiendo realizar dicho pago en el tiempo y la forma requerida por la agencia tributaria. Número 2. Realizar pagos fraccionados a cuenta de la obligación tributaria principal, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta. El contribuyente podrá deducir que la obligación tributaria principal impone los pagos a cuentas soportadas. Tercero, cumplir con las obligaciones accesorias, que consisten en las presentaciones pecuniarias que deben satisfacer a la administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. Serían el interés de mora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del periodo ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley. Cuarto, cumplir con las obligaciones tributarias formales, impuestas por la normativa tributaria o aduanera, ya sean o no deudores del tributo, cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros, como se mencionó anteriormente. Pero también se debe conocer que tiene otros tributos que deberán cumplirse. Entre estos tributos tenemos la obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar un territorio español u operaciones empresariales y profesionales, o satisfagan rendimientos de sujetos de retención. La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o trascendencia tributaria. C. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. También tiene la obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte a los sistemas de codificación utilizados, que nos permitan dar una interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con una utilización de sistemas informáticos. La más importante de todas estas obligaciones es expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos, y conservar las facturas y documentos justificantes que tengan una relación con las obligaciones tributarias. También se debe aportar a la administración tributaria los libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar. En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas, cuando la información exija que se conserve un soporte informático, se deberá suministrar un dicho soporte cuando así fuese lo requerido. También
Y otra de las obligaciones principales es facilitar una práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas, ya que se deberá entregar certificados de las retenciones o de los ingresos a cuentas practicados en los obligados tributos preceptores, en las rentas sujetas a retención o ingreso a una cuenta, cumpliendo con todas las obligaciones que se establezcan. Para poder concluir, podemos decir que tanto la cuantificación, exoneración y las obligaciones tributarias son muy importantes para el desarrollo de las actividades económicas dentro de una sociedad, ya que conlleva la responsabilidad que se debe poseer como un ente jurídico natural.